Hello, 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 descubridores y descubridoras. Estamos en Caribe Aquatic Park para actualizar las obras. Me han dicho que las excavaciones han aumentado aún más y parece que la cosa progresa adecuadamente. No creo que haya muchos cambios porque viene hace muy poquito, pero lo vamos a ver igualmente. Soy Adrián Merín y estáis en Discovery Line. Bienvenidos nuevamente descubridores y descubridoras a esta actualización de las obras. Y es que por ahora, como estáis viendo, los cambios tampoco son tan drásticos. Seguimos con la misma estructura, aún no están cubriendo las paredes, pero ¿qué está pasando aquí? Sí, estamos teniendo ya cambios muy curiosos en el terreno de una forma muy irregular. Sí que es cierto que tenemos algunas líneas que podríamos decir como muy cuadriculadas, como este montículo en forma de cuadrado, el anterior rectángulo o hacia donde vamos ahora, que todo parece cortado como si fuera un pastelito, lo que nos hace indicar que realmente aquí ya estamos viendo estructuras que nos van a ir desvelando cómo van a ser estas obras o esta nueva construcción. De hecho, aquí se ve una zanja muy grande que no sabría qué es. Justo donde veis el 126 se ve una especie de zanja o de excavaciones bastante profundas, cuadradas, que diría que son cimentaciones. Faltará ver cómo evoluciona todo esto de ahí. Por ahora eso parece que sería justamente la zona donde empezaría la atracción, la zona de embarque podríamos decir, pero ya os digo, no hay ningún tipo de confirmación, así que no sabemos absolutamente nada de eso. Otra de las cosas que vemos que están cambiando, si os fijáis bien, es en la baranda. Es este color rojo que hay en algunos puntos, en otros no lo hay, y en otros hay esto rojo que no sé qué puede significar, no sé qué nos puede indicar, aunque como un día me dijo una gran señora muy respetable, el color de la ceja suele marcar el de la almeja, así que no sé si esto irá por ahí y nos está indicando que ahí vamos a tener algunos elementos temáticos clave o diferentes al resto, o simplemente es así porque es así y ya. Seguimos teniendo estas barras de metal que están poniendo en lo que sería todas las paredes de este showcase, de esta nave, de este edificio. Vemos que en esta protuberancia que sale hacia Caribe Aquatic Park hay un montón de estos elementos aún por colocar. Es curioso que algunos no los están poniendo, otros sí. Yo supongo que será por donde están introduciendo algunas de las piezas o donde irán entrando estas piezas, que yo insisto, las piezas clave yo creo que no llegarán hasta que no empiecen con la temporada de Halloween, a lo mejor podríamos decir, o de Navidad, que es cuando ya no podemos ver nada desde Caribe. Y vemos aquí más excavaciones, diferentes cosas. Esta zona la estaban excavando en el anterior vídeo con mucha roca, pero... ¡uy! ¿Qué es esto? Fijaros bien. Esto ya es un pelotazo. O sea, aquí ya estamos viendo cosas bastante importantes. No tenemos confirmaciones oficiales, aún no sabemos nada, pero fijaros en estos cuadrados milimétricos, en esta línea recta que podríamos decir. Justamente me cae aquí la sombra por la hora en la que he ido a grabarlo, pero lo podéis ya identificar bien, que justamente yo diría que del muro aquí puede haber 1,5 metros, 2 metros, aunque parezca que está realmente cerca, pero esto es una recta súper larga con estas cimentaciones. Incluso lo que veis aquí ahora, este cuadrado gigante, nos da a entender que aquí van unas cimentaciones muy curiosas que vamos a analizar ahora con imágenes de Parque Warner, si os parece, porque aquí tenemos unas imágenes cedidas por Coaster Space, unas imágenes de unos meses atrás, porque ahora ya sabéis que esto ha cambiado muchísimo, pero fijaros en esta recta que tenemos aquí, en estas cimentaciones que estáis viendo aquí, y fijaros en estos hierros
en estas estructuras de hierro que, como sabéis, son la base para estas cimentaciones, para estos footers, que es donde se ha puesto lo que sería toda esta recta de aceleración, este lanzamiento para tomar el Top Hat. Aquí veis también imágenes de lo que yo ya os grabé con las cimentaciones listas. Fijaros que las distancias entre ellas son muy parecidas, el tamaño de los cuadrados son muy parecidos. No os estoy diciendo nada más allá del otro mundo, pero sí que si nos fijamos bien parece que todo encaja. Como ya sabéis, sigo diciéndoos, no hay confirmación oficial, aún PortAventura no nos ha dicho nada, pero los rumores más grandes nos indican que estaríamos ante una nueva montaña rusa, que si es a cubierto sería realmente la primera montaña rusa a cubierto que tenemos en España y que sería algo muy distinto. Pero fijaros ahora que estáis viendo las imágenes de PortAventura, que claramente parece que nos están indicando que aquí tenemos una recta de lanzamiento, o al menos una de estas partes parecen de lanzamiento. Sí que es cierto que se ven muy cerca de lo que sería la pared, incluso muy cerca de lo que es el final del edificio, pero quién sabe qué tipo de elemento podemos tener aquí o qué es lo que va a suceder, porque fijaros también que aparte de ser ya cimentaciones bajo tierra, es cierto que esta zanja ha bajado muchísimo el nivel de la tierra de la atracción, y si sumamos el nivel que ya se han ido hacia abajo y el nivel de la altura que tiene esta atracción, pues realmente si hacemos la suma, pues tenemos algo que yo creo que más alto de los 15 metros, o sea que cuidado con esto. Vamos a seguir analizando todo esto y ya sabéis que mi objetivo con estos vídeos es enseñaros lo que veo, hablar con constructores que saben qué tipo de materiales hay aquí, que saben qué tipo de elementos tenemos aquí, compararlo con otras cosas que yo tal vez ya sé de otras construcciones en otros lugares, en otros parques de atracciones, y ya habéis visto la comparativa con lo que tenemos en Parque Warner y lo que tenemos aquí, y la verdad es que las similitudes son enormes. No sé qué pensáis vosotros, descubridores, pero me interesa muchísimo leeros en los comentarios, y de verdad que os agradezco muchísimo vuestro apoyo, porque vídeo tras vídeo de las obras veo vuestro agradecimiento enorme, tanto por aquí como por TikTok y también por Instagram, donde os subo estos vídeos rápidos. Muchas gracias y nos vemos en la actualización número 13. Gracias por estar ahí, no olvidéis suscribiros, dar a la campana si es vuestra primera vez y darle un buen like, porque siempre ayuda y me gusta veros. Adiós.